En la cena familiar, mencioné lo emocionado que estaba por las vacaciones. Mi padre soltó una carcajada cruel: es solo para los que importan, sin ti. Todos se rieron, pensando que me quedarían ganas de pagar. 5 días después, intentaron retirar $7,000 de la cuenta que yo financiaba. ¿El resultado? Tarjeta bloqueada y un mensaje en mayúsculas: páguenlo sin mí. Ese fue el día en que sus risas se convirtieron en pánico. Soy Alejandro Rivera, tengo 32 años y descubrí que mi propia familia estaba planeando unas lujosas vacaciones utilizando todos mis ahorros. Unas vacaciones a las que, para dejarlo claro, yo no estaba invitado. Antes de contarte cómo una simple frase de 7 palabras escrita en una aplicación bancaria derrumbó todo su mundo de engaños, déjame decirte algo. Me gustaría saber desde dónde me estás leyendo. Siempre reconforta saber que hay alguien escuchando. Todo explotó en lo que debía ser una tarde de domingo perfecta. El cielo estaba despejado, sin una sola nube, y el aroma del carbón encendido, ese que solía asociar con momentos felices, impregnaba el aire. Mi madre, Teresa Rivera, me había llamado unos días antes con esa voz dulce que solo usa cuando quiere conseguir algo. Será una pequeña reunión familiar, cariño. Te extrañamos mucho. Solo la familia, nada más. Esa frase, solo la familia, debió ser para mí una señal de alerta del tamaño de Texas. Ahora lo veo con claridad. Llegué al patio de la casa donde crecí con una botella de vino tinto decente, a modo de ofrenda de paz. Lo primero que me golpeó no fue el calor de la parrilla, sino el silencio abrupto. El murmullo habitual de conversaciones cruzadas, las risas, todo se apagó en cuanto mis zapatillas tocaron el césped. Mi padre, Manuel Rivera, estaba junto a la parrilla, luciendo como un rey en su delantal manchado de grasa. Apenas me dio un asentimiento tan seco que parecía más una orden de retirada que un saludo. Mi hermano mayor, Brandon Rivera, se apoyaba en la barandilla del deck con una sonrisa burlona mientras daba un sorbo lento a su cerveza. Mi hermana menor, Daniela Rivera, ni siquiera disimuló, ya tenía el móvil en la mano, listo para captar mi incómoda entrada, seguramente para subirlo después a redes sociales y dejarme como el villano de una historia en la que ni siquiera sabía que estaba involucrado. Mirara donde mirara, todo era igual: tías, tíos, primos, la familia entera reunida, todos con la misma expresión fría, distante, como si yo fuera un extraño. Traté de romper esa tensión. Me acerqué a mi padre para ofrecerle ayuda, pero solo gruñó y me dio la espalda. Intenté hablar con una prima sobre su auto nuevo, respondió con una sola palabra y enseguida encontró una excusa para entrar a la casa. Era como si me hubiera vuelto invisible en mi propia reunión familiar. La tensión era asfixiante. Finalmente, en la cena, todos nos sentamos alrededor de la mesa de picnic. Decidí hacer un último intento por sentirme parte de aquello. Levanté mi vaso de té helado y, forzando una sonrisa, dije: bueno, ya casi llegan las vacaciones de verano. Como profesor de inglés en secundaria, esos 2 meses son lo único que me da fuerzas para terminar el año. Estoy deseando tomarme un descanso. Creo que todos lo necesitamos, ¿no? Un par de personas se removieron incómodas en sus sillas. Entonces mi padre soltó una carcajada seca, sin rastro de alegría. Señalándome con un tenedor de plástico que sostenía una salchicha grasienta, dijo con voz firme, tan alta que los vecinos pudieron oír: eso es solo para la familia, sin ti. El silencio se hizo por un instante. Después, Brandon soltó una risita. Daniela se tapó la boca fingiendo disimulo, y, como si fuera contagioso, las risas se extendieron por toda la mesa. Pero no era una risa compartida y cálida, era algo frío, cruel, dirigido solo hacia mí. Busqué la mirada de mi madre, esperando encontrar comprensión, un apoyo, algo. Pero ella se limitó a mirar su ensalada de papa, con una leve sonrisa que apenas se notaba. Estaba de acuerdo, estaba en el complot. Algo dentro de mí, algo que había soportado durante 32 años, finalmente se rompió. No grité, no lloré, coloqué la servilleta sobre la mesa con calma, empujé la silla hacia atrás y me puse de pie. Miré fijamente a mi padre, manteniendo la voz baja pero firme. Entiendo. Esas 2 palabras atravesaron las risas y las apagaron de inmediato. Luego me di la vuelta y caminé hacia la salida. No corrí, no bajé la cabeza. Avancé con la frente en alto mientras sentía 2 docenas de ojos clavados en mi espalda. Crucé el jardín, bajé por la entrada y subí a mi coche. Al alejarme, eché un vistazo por el retrovisor. Todos seguían allí, mirándome, como una escena congelada de crueldad cotidiana. No volví a mirar atrás. El trayecto a casa fue un borrón. Las calles que conocía parecían ajenas. Sofía Morales, mi novia, la única luz en mi vida, me esperaba. Ella había decidido no ir al asado familiar porque presentía la trampa en la que yo caí de lleno. En cuanto crucé la puerta, lo supo. Ni siquiera preguntó. Mi derrota debía estar escrita en mi rostro. Solo me abrazó. Me quedé quieto, dejando que su calidez intentara derretir el hielo que me recorría por dentro. Esa noche no pude dormir. La risa de ellos sonaba en bucle en mi mente. Siempre fui el confiable, el responsable, el que llamaban cuando el coche se averiaba, cuando alguien necesitaba un préstamo para llegar a fin de mes, cuando había que mover un mueble pesado. No soy rico, soy maestro, pero tengo estabilidad,
pago mis cuentas, ahorro algo, tengo mi plan de jubilación. Y precisamente esa responsabilidad fue el arma que usaron contra mí durante años. Todo empezó cuando conseguí mi primer trabajo estable como docente. Recuerdo a mi madre sentándome en la misma cocina que abandoné hoy, tomando mis manos entre las suyas, con esos ojos cargados de falsa preocupación. Alejandro, hijo, tu padre y yo hemos estado hablando, nos preocupa tanto todo esto. La vida es tan incierta, ¿y si pasa algo inesperado? ¿Una reparación urgente? ¿Una factura médica? Ya sabes que la salud de tu padre no es la mejor. Suspiró de forma dramática y añadió, nos daría tanta tranquilidad tener un pequeño fondo común, un ahorro familiar para emergencias. Lo planteó como algo lleno de amor, prudencia, una causa por el bien de todos. Y yo, hambriento de su aprobación, caí por completo. Al día siguiente fui al banco y abrí una cuenta conjunta. Yo era el titular principal, el que aportaría el dinero, aunque ella también figuraba en la cuenta por si acaso. Configuré una transferencia automática de $200 al mes desde mi cuenta corriente. No era una cantidad enorme, pero con el tiempo fue creciendo. Para mí, representaba algo más que dinero. Era la prueba tangible de que era un buen hijo, de que me importaba la familia. Lo veía como una especie de tributo, una forma de demostrar mi lealtad. Al menos, eso me repetía a mí mismo. El verdadero detonante de todo ocurrió un mes antes de aquella desastrosa barbacoa. La chispa que encendió la mecha fue un viaje que hice con Sofía Morales, mi pareja, durante un fin de semana largo en Aspen. Y cuando digo Aspen, no quiero que imagines hoteles lujosos ni copas de champaña en cabañas exclusivas. Piensa, en cambio, en mi viejo sedán de 10 años subiendo trabajosamente por carreteras montañosas, una cabaña económica que costaba menos que un motel por noche y un par de neveras en el asiento trasero repletas de sándwiches y barras de granola. Pasamos los días caminando hasta que las piernas nos dolieron, leyendo frente a una pequeña chimenea eléctrica y respirando ese aire puro de montaña. Era un momento solo para nosotros. Nada apareció en redes, porque para mí la privacidad era importante. Pero ese concepto es algo que mi familia parece incapaz de entender. La última noche decidimos celebrar. Fuimos a una cervecería local y nos permitimos una sola cerveza artesanal cada uno. Y fue allí donde me encontré con Christian, mi primo. Estaba en Aspen por un retiro corporativo, todo pagado. Llegó radiante, sonriendo de oreja a oreja, insistió en tomarse una foto con nosotros y, antes de que pagáramos la cuenta, ya la había subido al chat familiar. El pie de foto parecía inocente, miren con quién me encontré disfrutando en Aspen. Pero mi teléfono empezó a arder antes de que regresáramos a la cabaña. Las reacciones llegaron como una avalancha de mensajes cargados de pasivo-agresividad y acusaciones directas. La primera en escribir fue Daniela Rivera, con un mensaje de texto seguido de una historia en Instagram llena de dramatismo. Qué lindo olvidarse de la familia para irse de vacaciones de lujo. Algunos seguimos sosteniendo el hogar. Después vino Brandon Rivera, que fue mucho más frontal. Vaya, profesor exitoso ahora, espero que la plata de tu novia valga la pena. Algunos sí trabajamos para vivir. Finalmente, llegó la carga emocional por parte de mi madre, Teresa Rivera. Alejandro, hijo, tengo el corazón destrozado. Hace años que no tenemos unas vacaciones familiares y tú en Aspen sin avisarnos. No entiendo qué hicimos para que nos trates así. Recuerdo que le mostré el mensaje a Sofía. Ella solo negó con la cabeza y me dijo, ¿lo ves, Alejandro? Para ellos no es tu viaje. Es el viaje que creen que les pertenecía. Tenía razón. La prueba definitiva llegó al día siguiente, durante el regreso. Recibí una llamada de mi padre, Manuel Rivera. En su voz no había ni rastro de decepción, solo un tono frío, cortante, casi como el de un cobrador. Aspen, soltó sin saludo previo. ¿Tienes idea de cuánto cuesta un viaje así? Nosotros sacrificamos todo por tu educación, por tu futuro. ¿No crees que nos debes algo? ¿No crees que tu madre merece unas buenas vacaciones después de todo lo que ha hecho por ti? Papá, no fue un viaje de lujo, intenté explicar, sintiendo como la voz se me quebraba. Era una cabaña barata, dividimos los gastos. No me dejó terminar. No quiero excusas. Un hijo tiene obligaciones. No lo olvides. Y colgó. Esa conversación abrió una grieta en la negación que había sostenido durante años. Pero la barbacoa fue el terremoto que derrumbó todo. 5 días después de haber salido de allí, seguía sintiendo que el mundo estaba patas arriba. Estaba sentado en el sofá, corrigiendo trabajos, cuando mi teléfono vibró. Era una alerta del banco, no un simple mensaje, sino una notificación en rojo, actividad sospechosa detectada. El corazón se me aceleró brutalmente. Abrí la aplicación y ahí estaba, en blanco y negro, retiro intentado, $7,000 de la cuenta de ahorros conjunta. Estado, denegado. Fondos insuficientes. $7,000. La cifra era tan absurda y descarada que al principio parecía una broma. La sangre se me heló y luego sentí un calor furioso recorrerme el cuerpo. Sabía que era Teresa. Tenía que ser ella. Esa cuenta, el fondo de emergencia familiar,
nunca había tenido tanto dinero. Yo sabía que el saldo rondaba los 4,000. Era un intento desesperado, un robo en toda regla para financiar ese viaje del que yo ni siquiera iba a formar parte. Al principio sentí una rabia blanca, ardiente. Pero, poco a poco, esa ira se transformó en algo distinto, una calma fría, cortante, como un bisturí. Deslicé el dedo por la pantalla revisando el historial de transacciones. Ya no estaba curioseando, estaba investigando. Y ahí apareció la verdad. Una sangría lenta y constante que había preferido ignorar. 3 meses atrás, retiro de $450. Recordé la llamada de mamá en pánico. El coche necesitaba frenos nuevos, hijo. Fue una emergencia, no podíamos conducir así. Lo dejé pasar. 5 meses atrás, $300. El calentador se descompuso, Alejandro. Nos congelábamos. Ya sabes cómo le afecta la artritis a tu padre. 8 meses atrás, $500 para una emergencia dental de mi papá. Y así, una tras otra. Excusas con sabor a culpa. Cada cargo, por sí solo, parecía razonable. Molesto, sí, pero comprensible. Sin embargo, al verlos alineados uno tras otro, formaban un patrón escalofriante. En un año, habían desaparecido casi $3,000 de mi cuenta bajo la etiqueta de crisis familiar. Nunca fue un fondo de seguridad. Era su caja chica, mi caja chica. Entonces, la ira regresó, pero ya no era fuego. Era hielo, una furia que te da claridad, que disipa la niebla de décadas de culpa y obligación. Mis dedos se movieron con una precisión quirúrgica por la pantalla. Fui a la opción de gestión de cuenta. Primero, congelé la tarjeta de débito vinculada. El sistema preguntó: ¿estás seguro de deshabilitar esta tarjeta? Presioné confirmar con tanta fuerza que la pantalla crujió. Luego, abrí la sección de usuarios autorizados. Ahí estaba el nombre de mi madre junto al mío. Toqué la pequeña X y apareció el mensaje: esta acción es permanente y requerirá una nueva solicitud para revertirse. Perfecto, confirmé. Por último, fui a detalles de cuenta. Había una opción para cambiar el nombre. Durante 4 años se había llamado simplemente ahorros. Eliminé la palabra sin pensarlo. Mis dedos se movieron con rapidez sobre la pantalla, escribiendo un nuevo nombre, uno que no era solo un nombre, sino una declaración, una señal de que había tomado una decisión por primera vez en mi vida adulta. Pago sin mí. Presioné guardar. Una sensación oscura, casi sombría, me recorrió por dentro. Era un acto pequeño, apenas un gesto digital, pero para mí significaba una rebelión silenciosa, una línea trazada en la arena que no pensaba borrar. Dejé el teléfono sobre la mesa de centro. Durante unos segundos, reinó un silencio profundo, casi liberador. Luego, la pantalla se iluminó. Primero, un mensaje de mi madre, después otro, y de pronto, una llamada que decidí ignorar. Acto seguido, un texto de mi padre, más llamadas, esta vez de Brandon, mi hermano. Un aviso de que Daniela me había mencionado en su historia de Instagram. En cuestión de segundos, el teléfono vibraba sin control sobre la superficie de vidrio, como si se hubiese convertido en un enjambre furioso que yo mismo había despertado. Pero, por primera vez en mi vida, no sentí miedo. Me limité a observar cómo todo se desataba. La tormenta había llegado, y yo, al fin, estaba preparado. Cada zumbido era la prueba tangible del caos que había provocado un espectáculo desesperado del otro lado. Dejé que el teléfono temblara hasta el límite, mientras yo, extrañamente, me sentía en calma. Después de 10 minutos de vibraciones incesantes, lo tomé. La pantalla estaba cubierta por una muralla de notificaciones, evidencia pura del impacto. Mi madre, Teresa Rivera, encabezaba la ofensiva con mensajes cargados de culpa y dramatismo. Alejandro, ¿qué has hecho? No puedo acceder al fondo de emergencia. Hay un problema grave con la plomería. El sótano se está inundando. Sabía que era mentira. Mi padre había renovado toda la instalación hacía apenas 2 años. 5 minutos después, ¿por qué no contestas? Esto no es un juego. Tu padre está muy molesto. Y finalmente, el golpe emocional que había perfeccionado durante toda mi vida. No entiendo qué hice para merecer un hijo tan cruel e ingrato. Tengo el corazón destrozado. Mi padre, Manuel Rivera, jamás había sido sutil. Sus mensajes eran órdenes, no peticiones. Llámame ya. Descongela esa cuenta de inmediato. Esto no es decisión tuya. Ese dinero es familiar. Estás jugando un juego peligroso. Te vas a arrepentir, muchacho. Luego estaba Brandon, el hermano dorado, el que siempre tenía un colchón para sus errores gracias a mis padres. Él optó por la burla y las amenazas veladas. Vaya, el gran hombre bloqueando la tarjeta de mamá. Todo un valiente. ¿Fue idea de tu novia? No tienes idea del desastre que acabas de provocar. Papá está furioso. Más te vale arreglar esto. Y, como era de esperarse,
Daniela llevó el drama a las redes sociales. Entré a su historia, un boomerang de una lágrima perfectamente iluminada resbalando por su mejilla. El texto: orando por mi familia esta noche. Qué triste cuando alguien a quien amas se vuelve tóxico y egoísta y trata de destruirlo todo por dinero. Almohadilla familio bereberitín almohadilla traición. Los comentarios eran un desfile de apoyo. Fuerza, Dani. Aleja a la gente tóxica de tu vida. Me convertí en el villano de su propio guión. No respondí ni un solo mensaje. No contesté una sola llamada. Solo observé, tomé capturas y dejé que su desesperación alimentara mi determinación. Cada amenaza vacía, cada intento de manipulación, arrancaba una capa de aquel Alejandro complaciente, dejando ver algo más duro, más frío. El primer golpe directo, la señal de que esto dejaba de ser un drama familiar para convertirse en un ataque serio, llegó 2 días después. Estaba en plena discusión con mis alumnos de octavo sobre el simbolismo en el Gran Gatsby cuando sonó el teléfono del aula. El timbre me sobresaltó. Era la oficina principal. Señor Rivera, el doctor Delgado quiere verlo durante su hora libre. El doctor Delgado, mi director, era un hombre recto, un exmilitar que se había dedicado a la educación. Justo, profesional. Nunca citaba sin motivo. Sentí como el nudo de la ansiedad, ese viejo conocido, me apretaba el estómago. Pasé el resto de la clase en piloto automático, cada segundo sonando como una cuenta regresiva. Al entrar a su oficina, su expresión confirmó mis temores. Me indicó que me sentara. Alejandro, comenzó con voz grave, recibí una llamada inquietante esta mañana. Sentí el corazón caer. Era un hombre que se identificó como tu hermano, Brandon Rivera. Dijo estar muy preocupado por ti. Usó palabras como inestable y errático. Afirmó que podrías estar atravesando una crisis mental y que temía por la seguridad de los estudiantes. El aire se me escapó. Aquello no era un simple mensaje impulsivo, era un ataque calculado. Brandon quería arruinarme. No solo buscaba que me despidieran, quería sembrar dudas, manchar mi reputación en el único lugar donde me sentía valioso. Todo para obligarme a volver a mi viejo papel, el banco familiar. Me aclaré la garganta. Mi voz temblaba, no de miedo, sino de una furia ardiente. Doctor Delgado, eso es una mentira cruel y deliberada. Mi familia y yo tenemos un conflicto grave relacionado con asuntos financieros. Esto era su forma de vengarse por haberles cerrado el acceso a mi dinero. El director levantó una mano, suavizando su expresión. Te creo, Alejandro. Te conozco desde hace 5 años. Eres uno de mis mejores profesores. Tu desempeño ha sido ejemplar. Pero entiende algo, una acusación como esta es muy seria. Legalmente, debo dejar constancia. Un familiar presentó una queja formal, lo que crea un registro. Esto quedará como una mancha, sea cierto o no. Salí de su oficina sintiendo que me habían golpeado físicamente. Ya no solo intentaban controlarme, ahora querían destruir mi reputación y mi capacidad de ganarme la vida. Se habían quitado los guantes. Esa noche, la guerra llegó hasta mi puerta. Sofía y yo habíamos salido a cenar a un pequeño restaurante italiano del barrio, buscando un momento de normalidad en medio del caos. Al regresar, mientras caminábamos por el pasillo riéndonos de algo sin importancia, lo vi. La puerta estaba entreabierta, apenas un resquicio, pero suficiente para helarme la sangre. Yo siempre verificaba 2 veces el cerrojo. Un escalofrío metálico me recorrió el cuerpo. Sofía se aferró a mi brazo. Su risa murió en su garganta. Alejandro, susurró. Le hice un gesto para que guardara silencio y empujé la puerta lentamente. Y allí estaban, como si tuvieran todo el derecho del mundo, como si el apartamento les perteneciera. Mi padre, Manuel Rivera, de pie junto a mi estantería, hojeaba con desprecio un libro de poesía que siempre había significado mucho para mí. Mi madre, Teresa, sentada en el sofá, se secaba unas lágrimas falsas, interpretando el papel de matriarca ofendida. Y Brandon, mi hermano, revisaba mi escritorio, con un fajo de estados de cuenta en la mano, sobre ellos, un folleto turístico de un costoso resort en Hawái. Durante varios segundos no pude pronunciar palabra. Aquella invasión era tan brutal e inconcebible que mi mente se bloqueó. Usaron la llave de repuesto que le di a mi madre años atrás solo para emergencias. Al parecer, esto lo era. Brandon rompió el silencio primero, con una sonrisa triunfante. Agitó mis documentos como un trofeo. ¿Buscando esto, Alejandro? ¿Tratando de ocultar cuánto tienes a tu propia familia? El golpe seco al cerrar el libro resonó como un disparo. Vinimos a hacerte entrar en razón, gruñó mi padre, avanzando con su típica pose intimidante. Este absurdo con la cuenta termina hoy. Te disculparás con tu madre por todo el estrés que le has causado y transferirás el dinero para las vacaciones. ¿Las vacaciones? Repetí con incredulidad, mi voz sonando hueca. Sí, las del folleto. El viaje al que ni siquiera estoy invitado. ¿De verdad se meten en mi casa para exigirme que pague una escapada en la que no me incluyen? Teresa soltó un sollozo dramático, perfectamente calculado para causar efecto. ¿Meterse? ¿Cómo puedes decir eso? Esto es un asunto familiar. Estábamos preocupados. Tu hermano nos dijo que no estabas bien. Vinimos a ayudarte. Fue entonces cuando Sofía, que había permanecido callada y en shock,
Habló con un tono cargado de indignación. ¿Ayudar? ¿Revisando su correspondencia privada y planeando un viaje con su dinero? Esto no es ayuda, es una emboscada. No tienen derecho a estar aquí. Las lágrimas de cocodrilo desaparecieron del rostro de mi madre en un instante. Levantó la cabeza, y sus ojos, antes fingidamente tristes, se afilaron como cuchillas. Tú, escupió con veneno. Todo esto es por ti. Él nunca fue así antes de que aparecieras. Lo has envenenado contra su familia. Seguro también buscas quedarte con su dinero. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Atacar a Sofía, la única persona que había estado a mi lado sin titubear, fue demasiado. La represa de 32 años de rabia contenida no solo se quebró, explotó. Fuera, gruñí primero, con la voz baja, sintiendo la vibración en mi pecho. Mi padre dio un paso más, inflando el pecho en su clásico gesto de amenaza. No le hables así a tu madre. No nos iremos hasta. Dije que fuera, rugí, un sonido primitivo, que salió de un rincón de mi ser que desconocía. Retumbó en las paredes de mi pequeño apartamento, lleno de una fuerza que jamás habían escuchado en mí. Salgan de mi casa ahora mismo o juro que llamaré a la policía y los sacaré por allanamiento. Por primera vez en mi vida, vi un destello real de miedo en los ojos de mi padre. No respeto, miedo. El temor a la humillación pública, a las luces de las patrullas, a los vecinos mirando, a las consecuencias legales. Ese era el único idioma que comprendía. Me miró, luego miró a Brandon, y su arrogancia se desinfló. Sin decir nada, dio media vuelta y salió. Brandon, furioso pero vencido, tiró mis papeles sobre el escritorio y me empujó adrede al pasar. Teresa fue la última en irse. Se detuvo frente a mí, su rostro convertido en tragedia teatral. Espero que estés feliz, Alejandro, susurró, fingiendo quebrarse la voz. Acabas de destruir a esta familia. Te quedarás solo. Cerré la puerta de un golpe, el ruido me supo a victoria, y eché el cerrojo. Mis manos temblaban, el corazón golpeaba en mi pecho como un pájaro enjaulado. Sofía corrió hacia mí y me rodeó con sus brazos. Me apoyé en la madera maciza, el único muro que me separaba de ellos, y respiré hondo. El apartamento se sentía contaminado, violado. Ya no se trataba de dinero ni de un viaje. Era mi hogar, mi seguridad, mi cordura. Esa noche, después de llamar a un cerrajero de urgencias y cambiar las cerraduras, me quedé acostado mirando el techo. El Alejandro de antes habría sentido culpa, ya estaría escribiendo un mensaje de disculpa. Pero este nuevo Alejandro, forjado en el fuego de sus ataques, sentía algo distinto, una necesidad ardiente de un plan real, porque sabía con absoluta certeza que esto no había terminado. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue llamar al cerrajero otra vez. Ver cómo perforaba la vieja cerradura, esa que mi madre aún podía abrir, fue una de las experiencias más satisfactorias de mi vida. Fue un acto físico para recuperar mi espacio. Pagué en efectivo y tomé las 3 llaves de alta seguridad que me entregaron. Una era para mí, otra para Sofía Morales, y la tercera la escondí en un lugar que solo yo conocía. Nadie más volvería a tener acceso a mi hogar, a mi santuario. Lo siguiente que hice fue comprar una cámara de seguridad. Opté por una pequeña y discreta, diseñada para parecer un detector de humo, y la instalé en el techo del pasillo, apuntando directamente hacia la puerta principal. Parecía algo sacado de una película de espías. Un año atrás, habría pensado que era una reacción exagerada, casi paranoica. Pero después de que mi propia familia invadiera mi casa, lo que antes consideraba extremo, ahora me parecía prudente y absolutamente necesario. Sin embargo, cambiar cerraduras y colocar cámaras eran solo medidas defensivas, simples muros. Yo necesitaba un arma, algo más contundente. Me sentía fuera de mi elemento, enfrentando una guerra en 3 frentes contra personas que conocían cada una de mis debilidades, porque ellos mismos las habían construido durante toda mi vida mediante años de condicionamiento. Esa noche, mientras Sofía preparaba pasta y el aroma del ajo impregnaba nuestro apartamento, que todavía sentía violado, yo deslizaba el dedo por la lista de contactos de mi teléfono, con una sensación profunda y aterradora de aislamiento. ¿A quién podía recurrir? Cada miembro de la familia era un enemigo activo o un cómplice silencioso. Fue entonces cuando mi vista se detuvo en un nombre que no había visto en años. Tía Carmen. Ella era la hermana menor de mi padre, la oveja negra oficial de la familia Rivera. Había tenido una discusión monumental con mis padres hace unos 15 años y desde entonces fue prácticamente exiliada. La historia que siempre escuché, repetida en cada reunión familiar en la que ella no estaba invitada, era que Carmen era egoísta, inestable y dramática. Según la versión oficial, había intentado quedarse con la herencia de mi abuela después del funeral. Yo era un adolescente entonces y acepté sin cuestionar el relato. No había hablado con ella en más de una década. Pero ahora, esas acusaciones sonaban escalofriantemente familiares. Egoísta, inestable, solo le importa el dinero. Era exactamente el mismo guión que ahora estaban usando conmigo. Inspiré hondo, aunque eso no calmó el vértigo en mi pecho, y presioné el botón para llamar. Sonó 4 veces. Justo cuando estaba a punto de colgar, una voz femenina, áspera y cautelosa, respondió. Hola, hola, tía Carmen, dije con la voz temblorosa. Soy Alejandro,
el hijo de Manuel Rivera. Hubo un silencio largo y tenso al otro lado. Alcancé a escuchar el sonido lejano de un noticiero en la televisión. Finalmente, respondió. Pues mira nada más, dijo sin hostilidad, pero tampoco con calidez. Para esto sí que no estaba preparada. ¿A qué debo el honor después de 15 años sin noticias? Necesito ayuda, balbuceé, sintiéndome un completo idiota. Estoy en problemas con mi familia, con mi papá y con Teresa Rivera. Nunca solía llamar a mi madre por su nombre, pero decirlo frente a Carmen sonaba correcto. Preciso. Hubo otra pausa, más corta esta vez. Déjame adivinar, dijo ella, con un tono seco y afilado. ¿Se trata de dinero? Entonces se rompió el dique. Las palabras brotaron en un torrente de frustración y miedo. Le conté todo. El viaje a Aspen y sus consecuencias, la parrillada y la humillación pública, el intento de retirar $7.000, la historia del fondo de emergencia, la llamada difamatoria a mi director, la invasión a mi casa. Hablé durante 10 minutos sin parar, caminando de un lado a otro por la sala, incapaz de contenerlo. Cuando terminé, agotado y sin aliento, la línea quedó en silencio por unos segundos. «Ay, cariño», susurró Carmen, y por primera vez noté un calor genuino en su voz. Un calor cansado, cómplice, como el de alguien que ha peleado la misma guerra. ¿De verdad pensabas que eras el primero? Ese guión que están usando contigo es de manual. Me aplicaron las mismas jugadas cuando ocurrió todo lo del funeral de mamá y la herencia. Me acusaron de querer robar el dinero cuando lo único que intentaba era cumplir sus últimas voluntades, que incluían donar parte a una organización benéfica que amaba, en lugar de que todo fuera directo al bolsillo de tu padre. Escucharla, sentir que alguien validaba mi experiencia, fue como liberar una válvula de presión en mi pecho. No estaba loco, no estaba exagerando. Era real. No se van a detener, Alejandro, dijo, con la voz dura y seria. No saben cómo hacerlo. Van a escalar hasta que te rompan, o hasta que los detengas de una vez por todas. Y escucha bien, no puedes luchar con emociones. Se alimentan de tu culpa y de tu rabia. Tienes que pelear con hechos. Fríos, duros, innegables. Documenta todo. Cada mensaje, cada correo. Anota cada conversación apenas ocurra. Grábales si puedes. Es el único idioma que respetan. No porque les importe la verdad, sino porque temen que salga a la luz. No sé cómo hacerlo, confesé, sintiéndome pequeño. Soy maestro, no un luchador. ¿Aprenderás?, dijo con firmeza. Y no estarás solo. Conozco a alguien. Se llama Claudia Navarro. Es abogada, una verdadera tiburona en un blazer discreto. Se especializa en derecho familiar, divorcios complicados, disputas por herencias. Sabe cómo tratar con manipuladores patológicos porque los ha visto todos. Déjame llamarla, contarle tu historia y ver si acepta hablar contigo. La primera consulta será pro bono. Considéralo un descuento familiar. Al día siguiente me encontré en una elegante oficina legal en pleno centro. El ambiente olía a cuero y transmitía éxito. Frente a mí, al otro lado de un amplio y sólido escritorio de caoba, estaba Claudia Navarro. Rondaba los 50 años, con unos ojos agudos que transmitían inteligencia y una actitud firme que inspiraba confianza. Le relaté toda la historia de principio a fin, esta vez de manera más organizada y con menos carga emocional. Ella escuchaba con atención, haciendo preguntas puntuales y tomando notas detalladas en una libreta amarilla. Cuando terminé, entrelazó los dedos y me observó en silencio por unos segundos antes de hablar con voz serena. Bien, Alejandro, desde el punto de vista legal, tu posición es sólida. Las retiradas sistemáticas del dinero son una clara violación del deber fiduciario, lo que podemos argumentar como robo civil. El ingreso a tu casa es allanamiento, sin importar que tuvieran una llave, no tenían autorización para usarla de esa manera. Y la llamada a tu director es difamación directa, pues ataca tu competencia profesional. Hizo una breve pausa antes de continuar. Tienes un caso, y uno fuerte. Sin embargo, una demanda familiar puede alargarse durante años. Es costosa y agotadora emocionalmente. Por eso, nuestro primer objetivo no es demandar. Nuestro objetivo es blindarte con un muro impenetrable de pruebas. Crearemos un expediente tan contundente que, si intentan ir más allá, podamos detenerlos sin siquiera pisar un tribunal. Nuestra meta es disuasión mediante fuerza abrumadora. Después expuso el plan. Debía enviarle toda comunicación digital que recibiera, redactar una cronología detallada con fechas de cada evento relevante y conseguir una declaración jurada de Sofía Morales sobre la invasión a mi casa. La cámara de seguridad fue un movimiento brillante, dijo, esbozando una sonrisa fría y calculadora. La mejor evidencia es la que ellos mismos generan sin saberlo. Salí de aquella oficina una hora después con una sensación desconocida. Poder. Pero no era un poder impulsivo ni lleno de ira, sino uno silencioso, firme y gélido. Tenía una estrategia, un plan, y a una profesional implacable de mi lado. El juego había cambiado. Ya no reaccionaba a sus ataques, ahora construía un caso. Y tenía la extraña certeza de que la familia estaba a punto de darme todo lo que necesitaba para hundirlos. Tal como Claudia predijo,
El siguiente ataque llegó desde otro ángulo. Daniela Rivera, frustrada por no generar la reacción que buscaba con sus insinuaciones en redes sociales, decidió ir más lejos. Esta vez fue directo al cuello. Recibí una llamada del despacho del doctor Delgado. Su expresión lo decía todo: exasperación y disculpas sinceras. En su mano sostenía un fajo de papeles engrampados. Alejandro, dijo, deslizando los documentos sobre el escritorio, esto llegó por correo certificado esta mañana. Era una denuncia formal dirigida a la Junta Escolar, firmada por mi hermana Daniela Rivera. Tomé los papeles. Mis manos se mantenían sorprendentemente firmes. Eran 5 páginas de pura ficción, una narrativa cuidadosamente elaborada sobre mi supuesto descenso a la locura. Detallaba una supuesta inestabilidad emocional, un comportamiento errático y tendencias hostiles. Cada hecho real estaba tergiversado para encajar en su historia. Nuestro modesto viaje a Aspen aparecía descrito como un derroche ostentoso mientras mis padres ancianos, según ella, sufrían dificultades. Mi decisión de bloquear la cuenta bancaria era presentada como un acto cruel de abandono financiero. Incluso incluyó capturas de pantalla de conversaciones, recortadas y manipuladas para que mis respuestas, en realidad razonables, parecieran explosiones agresivas. La carta culminaba con un párrafo venenoso. Afirmaba estar profundamente preocupada por mi grave agitación personal, asegurando que esto creaba un entorno inseguro para mis alumnos. El doctor Delgado masajeó sus sienes, claramente molesto. Por política del distrito, debo remitir esto a recursos humanos. Es obligatorio abrir una investigación. Lo siento mucho, Alejandro, pero significará un periodo de observación. Otro docente tendrá que asistir a tus clases durante unas semanas. Aunque esperaba algo así, me golpeó como un puñetazo. Llevaban su veneno hasta mi santuario, mi aula, el único espacio donde me sentía pleno, ahora convertido en una escena de crimen con yo como principal sospechoso. Estaban usando el sistema creado para proteger a los estudiantes como un arma contra mí. Agradecí al doctor por su apoyo, regresé a mi salón vacío y de inmediato escaneé y envié la denuncia a Claudia Navarro. Su respuesta llegó en menos de 15 minutos. Excelente. Esto es mejor de lo que imaginaba. Una denuncia formal y registrada es un regalo. Es rastreable, oficial y constituye difamación pura. Podemos usar esto en su contra. Sus palabras fueron un salvavidas en medio de la ansiedad. Pero el verdadero giro, la prueba que cambiaría todo el conflicto de la defensa a un ataque total, llegó de la fuente más inesperada. Era martes por la noche. Estaba en casa, revisando mi computadora y completando la cronología para Claudia, cuando sonó mi teléfono, número oculto. Mi primer impulso fue ignorarlo, pensando que sería otra táctica de la familia. Pero algo me hizo contestar. Hola, respondí, con cautela. Alejandro, era un susurro frenético, casi inaudible. Soy yo, Javier Rivera, mi hermano menor. Siempre había sido el callado, el que evitaba problemas, el que se mantenía en segundo plano. Recordaba haberlo visto en la barbacoa, riendo con los demás. Javier, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas desde un número bloqueado? No puedo hablar mucho, murmuró, y escuché una puerta cerrándose suavemente. Me matarían si supieran que te llamo. Tienes que saber lo que está pasando en realidad. ¿De qué hablas? Es por Brandon Rivera. Su voz temblaba, cargada de un miedo que podía sentir incluso a través del teléfono. Su negocio inmobiliario no solo iba mal, era un completo desastre. Había estado intentando revender propiedades, pero todo se había convertido en un pozo sin fondo. Ahora estaba hundido en deudas y debía mucho dinero a personas muy peligrosas. Mis padres estaban tratando de rescatarlo. ¿Ese viaje? ¿Los $1.700? Nada de eso era para unas vacaciones. Todo era para Brandon Rivera. Era un adelanto para cubrir parte de su deuda. De pronto todo cobró sentido con un golpe seco y desagradable. La desesperación, las decisiones irracionales, la disposición a arruinar mi vida, todo con un solo propósito: salvar al hijo dorado de las consecuencias de sus propios fracasos. Pero había más. Javier Rivera habló con voz temblorosa, llena de pánico. Ahora que los has dejado sin apoyo, están yendo tras mí. Me sentaron anoche. Quieren que CEO firme un préstamo enorme para Brandon, $50.000. Me están usando como advertencia. Dijeron que si no ayudo a mi hermano, seré igual de egoísta e ingrato que Alejandro y que me cortarán también. Quieren atraparme. No puedo convertirme en el próximo tú, no puedo. Sentí una punzada de compasión por él, por ese muchacho aterrado al otro lado del teléfono. Pero también vi la oportunidad que Claudia Navarro me había dicho que debía esperar. Javier, dije con voz baja, intentando proyectar la calma que no sentía. Te creo, pero no puedo ayudarte sin pruebas. Necesito saber qué dicen cuando no estoy, qué planean. Hubo un silencio largo. Escuché su respiración agitada, entrecortada. Puedo hacerlo, respondió por fin. Sigo en el chat familiar, el que crearon cuando te expulsaron. Hablan de todo ahí. Creen que es un refugio seguro. 2 horas después, mi bandeja de entrada sonó. Un correo sin remitente identificado, sin asunto,
con más de 30 archivos adjuntos. Eran capturas de pantalla, oro puro, una cronología documentada de toda su conspiración. Todo escrito con sus propias palabras. Mensajes de mi madre a mi padre: necesitamos mostrar un frente unido. Alejandro solo responde a la presión. Debe sentirse completamente aislado para que vuelva pidiendo perdón. Mensajes de mi padre a sus hijos: Brandon, tú encárgate de su jefe. Daniela, maneja la versión pública. Vamos a presionarlo por todos los frentes hasta que ceda. Conversaciones entre Daniela Rivera y Brandon Rivera: cuando hagas la denuncia en la escuela, usa la palabra inseguro. Es la que dispara las alarmas. Di que te preocupa por los niños. No podrán ignorarlo. Y la prueba definitiva, lo que Claudia llamó el tiro de gracia, un mensaje de Brandon a mis padres, de la noche anterior: Javier se está poniendo nervioso con el préstamo. Necesitamos otra reunión familiar y apretarlo más. Hay que recordarle lo que les pasa a los que no cooperan. Muéstrenle lo que ocurrió con Alejandro. Todo estaba ahí. Su plan, sus motivos, su crueldad calculada. Era la última pieza que faltaba. Al día siguiente, me reuní con Claudia Navarro en su oficina. El material estaba sobre la mesa de caoba como un mapa de guerra, mi línea de tiempo detallada, la declaración jurada de Sofía Morales, la factura del cerrajero, el vídeo de mis cámaras mostrando cómo entraban ilegalmente a mi apartamento. La denuncia fraudulenta y difamatoria de Daniela, y ahora, las capturas de Javier. Claudia las revisó con una sonrisa lenta y satisfecha. Tomó una de las impresiones, la golpeó suavemente con el dedo y dijo en voz baja, casi triunfal: Esto es lo que llamamos jaque mate. ¿Entonces demandamos?, pregunté, con la tensión recorriéndome el cuerpo. No, respondió, con una mirada que brillaba con astucia. Vamos a hacer algo mejor. Una demanda sería una pelea pública. Queremos una ejecución privada. No les daremos un escenario para hacerse las víctimas. No los enfrentaremos directamente, vamos a enfrentarlos con todos los demás. El plan era simple, elegante y devastador. Pasamos la tarde armando todo en un solo archivo digital, una carpeta maestra en PDF con la carta formal de su bufete, mi cronología, los registros financieros, el vídeo del allanamiento y las imágenes de alta calidad de cada captura enviada por Javier. El archivo se tituló Asunto de la familia Rivera, registro factual. Claudia redactó un correo breve, profesional, con un asunto neutral, respecto a la familia Rivera y Alejandro Rivera. Para su información, el cuerpo decía: antes de aceptar cualquier versión en un conflicto familiar, siempre es prudente revisar el registro completo. Adjuntamos un archivo con la evidencia para su consideración. Luego elaboramos la lista de destinatarios, no solo mis padres y hermanos, sino cada tío, tía y primo del directorio familiar, los mismos que se habían reído en aquel picnic mientras yo era humillado públicamente. Mi dedo tembló sobre el botón de enviar. Era el punto de no retorno. Miré a Claudia. Ella asintió con firmeza. Hice clic. El silencio posterior fue ensordecedor. Durante 20 minutos, mi apartamento permaneció inmóvil. Solo escuchaba los golpes frenéticos de mi corazón. Empecé a dudar. ¿Y si lo ignoraban? ¿Y si decían que todo era falso y me pintaban como un manipulador? Entonces llegó la primera señal, un mensaje de texto de Bianca, mi prima, la que evitó mirarme en la barbacoa. Alejandro, acabo de leer el correo. Dios mío, no hay palabras. Lo siento tanto por cómo te tratamos. Me siento enferma del estómago. Sentía una mezcla de vergüenza y rabia. Luego llegó otro mensaje, esta vez de mi tío Luis, el hermano de mi padre, quien siempre había estado de su lado sin cuestionarlo. Alejandro, acabo de hablar con tía Carmen y vi tu correo. No tenía idea. Lo que tu padre y Teresa han hecho es imperdonable. Ya no puedo seguir justificándolo. Minutos después, Javier Rivera me envió una sola imagen, una captura de pantalla del grupo privado de la familia. Era un caos absoluto. Decenas de mensajes aparecían uno tras otro. ¿Qué demonios significa esto? Manuel, tienes que dar una explicación sobre estos mensajes. ¿Ya? Otro decía, Teresa, tú aseguraste que Alejandro te había cortado el contacto sin razón alguna, le estabas robando. Brandon, es cierto lo de tu negocio. Planeabas utilizar a Javier para cubrir tus deudas. Lo que antes parecía un bloque sólido de complicidad se desmoronó en cuestión de segundos. No solo se rompió la fachada, se hizo polvo. Años de mentiras, construidas con tanto cuidado, se deshilachaban frente a todos. La reacción oficial fue aún más rápida. A la mañana siguiente, Claudia Navarro, tal como prometió, envió todo el paquete de pruebas al doctor Delgado y al director del Departamento de Recursos Humanos del Distrito Escolar. Adjuntó una carta explicando que esa era la evidencia detrás de la denuncia maliciosa y difamatoria presentada por mi hermana. Para el mediodía, recibí un correo oficial de Recursos Humanos. La investigación sobre mi conducta quedaba cerrada. La denuncia presentada por Daniela Rivera fue calificada como frívola, malintencionada y hecha de mala fe. El mensaje terminaba con una disculpa formal por el estrés causado. Minutos después, el doctor Delgado me llamó personalmente. El asunto está completamente resuelto, Alejandro, dijo,
y pude escuchar el alivio genuino en su voz. Y por lo que vale, nunca había visto algo parecido. Afrontaste una situación imposible con una integridad y fortaleza admirables. Somos afortunados de tenerte con nosotros. Escuchar esas palabras, sentir esa validación profesional, fue como respirar aire puro tras meses de ahogarme en una nube de mentiras. Pero yo sabía que no había terminado. Aún necesitaba un cierre, una confirmación final, cara a cara. Y no tuve que esperar mucho. Esa misma noche, escuché unos golpes frenéticos en la puerta de mi departamento. No eran simples toques, era un martilleo cargado de la rabia impotente de quien se sabe acorralado. Miré la cámara de seguridad desde mi teléfono. Ahí estaban, agrupados frente a mi puerta como una jauría, mi padre, mi madre y Brandon, sus rostros desfigurados por una furia que jamás había presenciado. No era la seguridad arrogante del poder, sino la rabia amarga de la exposición. Sofía Morales, que estaba conmigo, me miró con preocupación. No tienes que abrirles, susurró. No les debes nada. Lo sé, respondí, con una calma que me sorprendió. Pero necesito hacerlo. Por mí. Caminé hasta la puerta, respiré hondo y la abrí. Al verme tranquilo, mi padre se enfureció aún más. ¿Qué demonios has hecho?, gritó, apuntándome con el dedo a pocos centímetros del pecho. Exhibiste los asuntos privados de nuestra familia, intentaste arruinarnos. Asuntos privados, contesté con voz firme y fría, sin retroceder un paso. ¿Te refieres a los miles de dólares que me robaste de manera sistemática, a las mentiras difamatorias que dijiste a mi jefe para hacerme despedir, o a la conspiración para atar a tu otro hijo con la deuda de tu favorito? ¿Cuál de esas actividades criminales debía mantener en silencio? Brandon dio un paso al frente, con el rostro enrojecido. Serpiente, volviste a Javier en nuestra contra. Nos contó todo, cómo lo manipulaste. Casi solté una carcajada. La proyección era increíble. ¿Manipularlo? ¿O finalmente se dio cuenta de que, después de acabar conmigo, pensabas arruinar su futuro financiero para salvar tu negocio fallido, Brandon? Eso no es familia, eso es parasitismo. Mi madre, Teresa, al ver que sus tácticas habituales no funcionaban, recurrió a su arma más poderosa, las lágrimas. Alejandro, ¿cómo pudiste hacernos esto?, sollozó, llevándose la mano al pecho como si fuera a desmayarse. Después de todo lo que hicimos por ti, soy tu madre. Aquellas palabras, que durante años habían sido los barrotes de mi prisión emocional, ya no tenían ningún poder. Eran solo sonidos vacíos. La miré, no con la ira que esperaba, sino con un cansancio lleno de una fría compasión. Eres mi madre, dije en voz baja, y usaste ese hecho como herramienta. Lo utilizaste para desangrarme económicamente, para mentirme cada día y para intentar destruir mi vida cuando me atreví a decirte que no. Eso no es amor, mamá. No sé cómo llamarlo, pero no es amor. Di un paso atrás, marcando una línea clara entre mi hogar y su caos. Esta conversación se terminó, y nuestra relación también. Me mantuve firme, sin dejar espacio para discusiones. No son bienvenidos en mi vida. No quiero que me contacten. Tampoco quiero que se acerquen a Sofía Morales ni a Javier Rivera. Y no se atrevan a acercarse a mi casa ni a mi lugar de trabajo. El rostro de mi padre se tornó de un púrpura amenazante. No puedes hacernos esto. Somos tu familia, dijo, con voz cargada de rabia. No, respondí con un tono tan frío y duro como la nueva cerradura que había mandado colocar en mi puerta. Ya no lo son. Los miré a cada uno a los ojos, uno por uno. Manuel Rivera, el abusivo; Brandon Rivera, el fracaso; Teresa Rivera, la manipuladora. Mañana por la mañana, mi abogado presentará una orden de restricción. Será legalmente vinculante. Si vuelvo a verlos, será en un tribunal. Adiós. Cerré la puerta frente a sus rostros atónitos y llenos de furia. No la azoté, simplemente la cerré con un suave clic, un sonido que sellaba el final de un capítulo completo de mi vida. Me quedé apoyado contra la puerta, sintiendo la madera sólida en mi espalda. Esta vez no temblaba. Estaba perfectamente quieto, libre. La tormenta había terminado. El año que siguió fue un periodo de reconstrucción silenciosa y deliberada. No se trataba de celebrar una victoria sobre ellos, sino de aprender a vivir en la paz que tanto me había costado conseguir. El silencio de mis padres, Brandon Rivera y Daniela Rivera, fue inmediato y absoluto. La orden de restricción, que Claudia Navarro había presentado exitosamente y que ellos no se atrevieron a impugnar, selló la distancia. Solo supe algo del desastre por el único vínculo que me quedaba, tía Carmen, siempre confiable, que me contaba los detalles por teléfono. Las consecuencias para ellos en la familia extendida fueron devastadoras. Relaciones que habían durado toda la vida se rompieron. Mi tío Luis, hermano de mi padre, le dijo que ya no era bienvenido en su casa. Las hermanas de mi madre dejaron de hablarle. Se quedaron aislados, rodeados únicamente de sus dos hijos favoritos, ahora tóxicos. Sentí una extraña tristeza distante, pero nada de culpa. Ellos mismos construyeron su prisión. El primer paso crucial en mi nueva vida fue mudarme. Sofía y yo encontramos un apartamento al otro lado de la ciudad. No era más grande ni más lujoso,
pero tenía mejor seguridad, un pequeño balcón, y lo más importante, ninguna memoria dolorosa asociada a la puerta de entrada. Desempacar nuestras cajas en aquel espacio iluminado por el sol se sintió como un inicio real. Nuestra casa por fin estaba llena solo de luz, risas y la sensación de seguridad que había anhelado durante tanto tiempo. En el trabajo, ocurrieron cambios que jamás imaginé. Aquella experiencia, irónicamente, fortaleció mi posición. El doctor, Delgado, al ver cómo soporté la presión y los ataques malintencionados con profesionalismo, se convirtió en mi mayor defensor. Al final del año escolar, el jefe del departamento de inglés se jubiló y el doctor Delgado me ofreció el cargo. Has demostrado más carácter y resiliencia en estos meses que muchos en toda su vida, me dijo al entregarme la oferta. Necesitamos líderes como tú aquí. El nuevo puesto venía con un aumento considerable de salario, y por primera vez, mi ingreso era solo mío, una recompensa por mi esfuerzo, no un recurso para que otros lo saquearan. Pero la reconstrucción más delicada fue con mi hermano Javier. Él se arriesgó por mí, y eso le costó su relación con nuestros padres. Me aseguré de recordarle cada día lo agradecido que estaba. Con parte del dinero que había protegido, ese que supuestamente financiaría unas vacaciones en Hawái a las que yo no estaba invitado, lo ayudé a pagar el depósito y los primeros meses de alquiler de un pequeño apartamento en una ciudad cercana. Fue su salvación, su forma de liberarse del control asfixiante de nuestros padres. Nuestra relación, que siempre había sido distante, empezó a construirse de verdad. Comenzamos a hablar por teléfono cada semana, no por obligación, sino porque queríamos. Nos reuníamos a almorzar una vez al mes. Conversábamos de todo menos de nuestros padres, su trabajo como diseñador gráfico freelance, mis retos como nuevo jefe de departamento, películas, deportes, citas. Estábamos creando una hermandad auténtica, basada en respeto y apoyo mutuo, un vínculo forjado por todo lo que sobrevivimos. Tía Carmen se convirtió en una figura entrañable en nuestras vidas. Ella representaba la familia que yo siempre había deseado. Conectó de inmediato con Sofía. Pasaban horas en nuestra cocina probando recetas nuevas y compartiendo historias. Ella me enseñó con su ejemplo cómo luce una dinámica familiar sana, límites claros, honestidad firme y amor incondicional, sin condiciones ni listas de obligaciones. Un año después de aquella confrontación definitiva en mi antiguo apartamento, una tarde otoñal caminábamos Sofía y yo por un parque cercano a nuestra nueva casa. Las hojas lucían en su máximo esplendor, un tapiz de rojos, naranjas y dorados. El aire era fresco, y yo me sentía en paz. Por fin asentado. Me detuve bajo un gran roble, con sus ramas extendiéndose como brazos protectores. El corazón me latía con fuerza, pero no era miedo, sino una emoción vibrante, una mezcla de alegría y nerviosismo. Tomé su mano. Sofía, empecé, con la voz temblorosa. Este año ha sido el más difícil y el mejor de mi vida. Tú fuiste mi roca. Estuviste ahí cuando sentía que me derrumbaba. Me ayudaste a recuperar mi voz, mi fuerza. La miré a los ojos, aquellos ojos amables que me devolvían todo el sentido que había estado buscando. No sé qué me depara el futuro, pero hay algo que tengo muy claro. No quiero enfrentarlo sin ti. Deseo que cada uno de mis días por venir sea contigo a mi lado. Mientras pensaba en eso, mis dedos buscaron nerviosos dentro de mi bolsillo hasta encontrar la pequeña caja de terciopelo. Tomé aire, y sobre el suelo cubierto de hojas secas, me arrodillé. Ella se llevó las manos a la boca, sus ojos se abrieron con un brillo de incredulidad hermosa. Abrí la caja y, con la voz cargada de emoción, pronuncié la pregunta que cambiaría todo. Sofía Morales, ¿quieres casarte conmigo? Su respuesta fue inmediata, un sí lleno de alegría, acompañado de una risa entre lágrimas que se convirtió en el sonido más hermoso que había escuchado. Mientras deslizaba en su dedo un anillo sencillo y elegante, supe que nuestra boda no sería una gran fiesta llena de tensiones, compromisos y familiares resentidos. No, sería algo distinto, pequeño, íntimo, perfecto, solo para nosotros. Una lista de invitados corta, con Sofía, tía Carmen, Javier Rivera y unos cuantos amigos que realmente habían estado con nosotros. Una celebración del hogar que habíamos construido juntos, lejos de las ruinas de la familia en la que nací. Durante años intenté ganarme un lugar en una familia que nunca me aceptó por quien era, sino por lo que podía darles. Sin embargo, en aquel atardecer dorado, sosteniendo la mano de la mujer que amo, comprendí que pertenecer no es algo que se gana. Con la gente correcta, simplemente ocurre. Una verdad sencilla que me tomó 32 años y una vida de dolor entender. Ya no sobrevivía, estaba comenzando a vivir. Semanas después, un sobre en el buzón rompió la rutina. Era distinto al resto de las cuentas y la publicidad, grueso, de papel crema, con una caligrafía elegante que reconocería a kilómetros. Era la letra de mi madre, Teresa Rivera. Mi corazón dio un salto involuntario. Viejos hábitos, viejas heridas, nunca se van del todo. Me quedé parado en la entrada, observando ese sobre, como si fuera un fantasma. Sofía lo notó desde el sofá y me dijo con voz suave, llena de comprensión. No tienes que leerlo, ¿sabes? Lo sé, respondí, pasando el pulgar por mi nombre escrito en esa caligrafía perfecta. Pero creo que debo hacerlo,
para estar seguro. Abrí el sobre con un cuchillo de cocina. Dentro había una carta de 4 páginas, escritas por ambos lados. No era una disculpa, tampoco una muestra de reconciliación. No sé qué esperaba, pero no era esto. Era una narración interminable, impregnada de autocompasión y manipulación, un último intento desesperado por reescribir la historia. Hablaba de cómo yo le había roto el corazón, de que la salud de mi padre, Manuel Rivera, había empeorado por el estrés que supuestamente yo había causado. Mencionaba que Brandon Rivera seguía luchando por sacar adelante su negocio porque la familia lo había abandonado, y que Daniela Rivera era solo un alma sensible incomprendida. Pintaba un cuadro de ruinas y colocaba cada ladrillo de culpa sobre mis hombros. La carta terminaba con una súplica patética. Aún no es tarde para arreglar esto, Alejandro. Podemos volver a ser una familia. Tu padre y yo estamos dispuestos a perdonarte. Solo tienes que regresar a casa y disculparte por todo el dolor que causaste. Un año atrás, esas palabras me habrían destrozado. 2 años antes, me habrían hundido en la culpa, avivando el temor profundo de ser un mal hijo. Pero en mi cocina iluminada por el sol, en el espacio de paz que yo mismo construí, leí esas líneas y no sentí nada. Nada, un vacío liberador. El poder se había desvanecido. Esas palabras no eran más que tinta sobre papel, el reflejo exacto de alguien que perdió el control y que aún no entendía por qué. No sentí rabia ni tristeza, solo doblé la carta con calma, caminé hacia la trituradora junto al escritorio y la dejé caer, hoja por hoja. El zumbido mecánico sonó bajo, firme, definitivo. Era el último fantasma saliendo de mi casa. Luego salí al balcón, donde Sofía regaba sus macetas de hierbas. Me miró con una pregunta en los ojos. Solo sonreí, la abracé por detrás y apoyé mi mentón en su hombro. ¿Todo bien?, susurró. Todo en orden, respondí, y lo decía en serio. Ese momento no fue un cierre con el pasado, fue una confirmación. La vida que quiero está aquí, no allá. La familia que importa la estoy eligiendo cada día, con ella, con quienes nos rodean de manera genuina. No hay reconciliación pendiente, no hay puertas abiertas hacia atrás, solo hay una decisión firme, seguir avanzando, libre de cadenas que nunca debieron atarme. Y mientras la noche caía, entendí que, por primera vez en mi vida, el futuro no me asusta, me emociona.